Me acompañan Bruno Garisto, el secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación Nacional, y Enrique Dobarrio, ex secretario general, y ambos, pues, quienes realizan este proceso de reformas constitucionales. Y les pregunto a ambos, realmente, ¿cuál era el espíritu de estas reformas? ¿Y qué fue lo que se deformó en el camino? Bienvenido. Bueno. Empiezo contigo, Henry, que tú fuiste el partero de la criatura. Mira, primero que todo, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantado de estar aquí acompañando a Bruno, que ha sido recientemente electo como el secretario ejecutivo de la Concertación. Mira, o sea, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día, a raíz de los famosos Varela Leaks. Pachalix, Varela Leaks, ha quedado clarísimo, ha quedado al desnudo el problema de la corrupción en este país. Ha quedado al desnudo el resquebrajamiento de la institucionalidad. Y cuando decía corrupción me refiero no corrupción en el sector público político, corrupción en todos lados, porque aquí están involucrados abogados, empresarios. Es decir, yo decía hace un rato que esto me recuerda cuando Díaz Herrera dijo lo que dijo. Es que yo creo que es igual. Ya todo el mundo sabía, o sea, era Vox Populi, pero lo dijo el segundo a bordo. Bueno, ahora lo tenemos en blanco y negro, la manera como se estuvo gobernando el país. Y esto lo traigo a colación porque es justo lo que motivó la iniciativa de la concertación. Todo este cuento comenzó cuando la procuradora, que hoy presentó su renuncia a partir del 1 de enero, hace referencia a la visita que le había hecho el magistrado Hernández León, magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, donde él decía, me grabaron. Bueno, Entonces, ya digo que él decía. Que él decía. ¿Y a quién grabaron ahora? A la que ahora renuncia. O sea, eso estremeció los cimientos de la institucionalidad. En la concertación hicimos algo al respecto. O sea, mucho se cuestiona que si la legitimidad, que si fue un proceso en consulto. Hombre, tomamos acción en vez de limitarnos a ver los toros de la barrera, justamente a ver qué se puede hacer para resolver el problema de corrupción y de institucionalidad en este país. Un problema que se les ha acusado de gatopardismo, se les ha acusado, bueno, de lo que quiere decir que quieren que las cosas cambien para que permanezcan igual. Se les ha acusado de que tal vez estas reformas lo único que están cambiando son ciertas cosas cosméticas, pero no está tocando en el fondo los problemas reales del país. Fernando, el Consejo de Concertación Nacional, como conoces, es un mecanismo de diálogo nacional multisectorial, instituido desde el año 2008 con el proceso de readecuación de la utilización de los recursos excedentes del Canal de Panamá y luego de la reversión de todo ese patrimonio que el pueblo panameño luchó por tantos años. En ese sentido, el Consejo de Concertación se abocó a organizar un mecanismo de diálogo nacional de consulta, pero al mismo tiempo de generar propuestas de políticas públicas que fueran cónsonas con el desarrollo socioeconómico, con una visión social. Y en ese sentido, pues ustedes conocerán desde el año 2009, 2010, los primeros pininos que hizo la concertación, aparte de los acuerdos concertados, que fue el primer estudio prospectivo que todas las administraciones desde entonces han utilizado para generar sus planes y propuestas y planes de gobierno. Y en ese sentido, incluso apoyamos a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que nos generó el marco regulatorio y que nos permitió llegar incluso a grado de inversión. Ahora, como bien te comentaba Enrique, presidente de la Comisión de Justicia, que estuvo tocando este tema y que llevó adelante todo este proceso de consulta de la reforma, no fue solamente en el año 2018. Recuerda que en el año 2012 pasamos por un proceso previo. Entonces, se redactaron 456 artículos. Se redactaron casi 500 artículos. Y ahí responde la pregunta que me acabas de comentar. ¿Por qué la concertación en este sentido trató de sacar lo medular para el combate probablemente a la corrupción, el fortalecimiento institucional, volver a tratar de restablecer el crédito a los órganos institucionales y a los órganos sectoriales? Casualmente, porque en ese ejercicio que fuimos quien agarró toda la consulta nacional, nos percatamos que si hacíamos una reforma total en esta ocasión también iba a pasar lo mismo. Claro. No sería del interés de la clase política. Entonces hemos acotado un proyecto y que en efecto, si te percatarás, sí entonces ha entrado en la palestra política, el sector ejecutivo lo ha acogido bien, hubo un acuerdo nacional de varios de los candidatos previo a las elecciones que tomarían este insumo como un insumo válido para generar una plataforma de discusión. Y en efecto, así se ha hecho, se ha elevado a la Asamblea Nacional de Diputados.
El proyecto en sí de la concertación, a pesar de que se discutió en términos generales más de 150 artículos, se acotó a 40. Casualmente, con esa experiencia del 2012 que te decía previamente. De esos 40, hoy por hoy la Asamblea tiene 96 reformados, y de los cuales ya el presidente de la República, y que ya nosotros en un taller la semana pasada consensuamos y verificamos los 21 artículos para tratar de eliminar los famosos camarones que han metido dentro de la Asamblea, que es parte correcta de la función de la Asamblea de Diputados, por supuesto, de hacer las consultas, hacer las modificaciones, y que estamos a mitad de camino, pero que definitivamente veíamos que desvirtuaba en gran sentido y que probablemente le pudiese poner un alto y un rechazo de la comunidad. Por ejemplo, si yo quisiera refundar el país, porque al final una reforma constitucional es una refundación del país. En este caso, vamos a dejar lo bueno y vamos a mejorar lo que está mal. ¿Cuáles ustedes creen que serían los 5 problemas más importantes que tendría que reformar la Constitución? En lo que se concentró la concertación y un poco más, porque en el camino salieron propuestas muy buenas como lo de la descentralización, como lo del 6% de salud. Pero cuando decía lo que trabajó originalmente la concertación es aquellos artículos que van a fortalecer positivamente lo que es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Propuestas muy concretas. Por ejemplo, aquí teníamos antes un problema, o tenemos todavía, de que un presidente de la República realmente es un dios. Es un dios, puede designar a quien le dé la gana como magistrado. Luego tenemos el problema de la debilidad del órgano judicial, o sea, se forma un círculo vicioso. Lo mismo en el caso de los diputados. Se forma un círculo vicioso por el poder que tiene el órgano legislativo. Entonces hay el poder, porque a la larga el órgano legislativo es la oficina más cara del órgano ejecutivo. Yo lo he visto así. Yo me estoy refiriendo específicamente al gravísimo problema de la impunidad que existe. O sea, donde si hay una denuncia contra un diputado, lo investiga un magistrado, y si hay una denuncia contra un magistrado, lo investiga un diputado, y al final nadie investiga a nadie. Uno de las grandes virtudes de esta propuesta es que se saca la investigación de la Asamblea y de la Corte y pasa al Procurador General de la Nación. En el caso de la Asamblea, sin embargo, ellos decidieron que salía de la Asamblea y le atribuyen las facultades al Procurador de la Administración, lo cual es improcedente, y una de las aspiraciones que tenemos es que eso se corrija y vuelva a como se presentó la propuesta del Ejecutivo. Otra propuesta va encaminada a fortalecer el órgano judicial, presupuestariamente hablando. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. O sea, nadie se puede oponer a eso. Otra propuesta, y eso está aprobado, ¿eh? O sea, te he mencionado 2 que mucha gente no lo sabe, pero ya fueron aprobadas incluso por los propios diputados en la primera legislatura. Otra propuesta en virtud de la cual los diputados no se pueden reelegir más allá de un periodo consecutivo. Eso ya fue aprobado. Sí, pero por ejemplo, eso, tú estudiaste en Estados Unidos y sabes que eso es irrelevante. Es decir, nosotros no podemos estar inventando diputados cada 5 años porque vamos a tener el mismo error repetido a la enésima potencia. Sí, la razón de ser de esa propuesta fue ir poco a poco minimizando ese clientelismo político que tenemos aquí en Panamá. Pero es que el clientelismo más está en el sistema de circuitos electorales, que yo creo que ahí es donde está realmente la madre de los problemas. Sí, yo creo que son las dos cosas. Pero lo que voy, Fernando, es que son propuestas, digo, y nuevamente, nada de esto está escrito en piedra. O sea, esto es el resultado de un proceso de construcción de consensos perfectamente mejorable, perfectamente, o sea, se pueden enriquecer. De las jornadas de consulta salieron otras propuestas bastante interesantes. Ahí lo que me refería al presupuesto de educación, 6% a nivel constitucional. Lo de la descentralización, que dicho sea de paso es uno de los grandes logros de la concertación. Pero ese 6% incluye educación universitaria y educación privada. Eso incluye todo, Bruno. Tú sabes más de eso que yo. No, el 6% va dirigido al sistema de educación a todo lo que es. En términos generales, pero ese 6% hay que declarar del Producto Interno Bruto. Sí, pero ese 6% incluye todo el sector educativo. Todo el sector educativo. Incluye el FARU, Así es, todo el sector educativo. Pero que básicamente en un ejercicio te aumentaría a lo menos un 2.5% más de lo que actualmente, cuando se agarra y se incluye en todo el resto de las instituciones. Sí, que terminarían unos 3.000 millones de dólares. Sí, a lo menos serían unos 2.400 millones de dólares que estaríamos hablando adicionales. Yo quisiera apuntalar lo que Enrique ha dicho y quizás explicarlo de una forma más sencilla para que la teleaudiencia lo entienda. Mire,
es importante los controles en la administración pública, Son la básicos. gestión son básicos. Entonces, tenemos tres órganos bien definidos, el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Y realmente aquí tenemos una especie de cuarto órgano con el Tribunal Electoral que no tiene padre ni madre que lo que los controle. 40 artículos de una u otra forma y en gran medida han tratado de hacer un balance para que estos órganos puedan jugar su rol de control uno a los otros de forma adecuada, de una forma un poco más transparente, porque creo que eso le daría mucha más certeza a la ciudadanía. Pero dado esto, y como te lo quiero explicar, no solamente se acota a esto, se acota también al fortalecimiento del proceso de descentralización, que el proceso de descentralización, si bien es cierto, es uno de los proyectos insignias también de la concertación nacional, pero que también hay que generar toda una cantidad de políticas públicas conexas y anexas, y hay que generar también el mecanismo de control para este órgano de descentralización para que pueda cumplir y no se nos vuelva también un problema a futuro. Mira, y tú me preguntabas de 5 puntos esenciales. El tema de las dobles instancias de juzgamiento. Nuestra constitución actual, si bien es cierto, aparenta más o menos que las tenía, realmente no era funcional cuando se hizo el análisis y no era tan transparente. Y creo que eso también le daría mucha certeza para que el funcionariado público, los funcionarios electos popularmente y además los que están por carrera puedan ejercer una mejor labor. Aparte de esto, los aportes que se han hecho en otras materias, específicamente darle un reconocimiento mayor y dentro de la estructura jurídica y de la Fundación de la Nación, el reconocimiento pluricultural de los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Claro. Creo que esto es importante para el balance de poder. Hay otro tema que también es sumamente importante y cabe aclarar. Nosotros debatimos muchos más artículos. Podríamos hablar, lo puedo decir abiertamente, los temas de matrimonio y todas estas otras cosas. La concertación los debatió abiertamente y fue recurrente. Y la decisión final fue que si nosotros entrábamos y modificábamos esos artículos, este proceso se caía. Sí. Y esto es un llamado que hago de atención. Y por eso es que nosotros, muchos de los artículos que estaban bien y que se revisaron, se decidieron que se tenían que mantener como estaban en la actual Constitución, porque si no nos pasaría exactamente lo que nos pasó en el año 2012. Y creo, y esto es un mensaje a la población, las últimas reformas que se han hecho a la Constitución han sido por acuerdos políticos, que no han sido ni siquiera discutidos y no han sido llevados ni siquiera a referéndum en los últimos 15, 20 años. Ha existido un clamor permanente en las últimas décadas y compromisos políticos claros de los partidos que han gobernado que iban a hacer un proceso de reforma y no se ha llevado a cabo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de oro. Estamos, como bien decía Enrique, a medio camino. Tienen un consejo en concertación que es un proyecto multisectorial que está abierto ¿Van a a seguir seguir. discutiendo en este periodo de receso de la Asamblea hasta el 1 de enero? Casualmente la semana pasada estuvimos discutiendo, estuvimos haciendo el análisis de la propuesta del Ejecutivo de los 21 puntos. De hecho, los consensuamos y estamos muy de acuerdo que corregiría en gran parte los 96 artículos. Y como te comentaba, tenemos 38 artículos claramente que quedaron en el proyecto de la Asamblea, 21 artículos que se pudiesen generar, más los 2, 3 transitorios que hay, estamos hablando de 60, pero todavía hay que ver esos otros 30 y tantos artículos que puso la Asamblea que están generando mucho ruido, que están generando muchos problemas y que pudiésemos nosotros ampliar durante este periodo y sobre todo de enero a marzo, abril, que la Asamblea haga sus consultas y cumplir estos procesos constitucionales. El tiempo está a nuestro favor, va corriendo, pero está a nuestro favor. O sea, tenemos, ¿cuál es el estatus actual? Según el numeral 2 del artículo 313, ya pasó la primera legislatura, hay un paquete, hay un proyecto de acto constitucional aprobado en primera legislatura con sus 3 debates. ¿Qué se aprobó ahí? Se aprobó como un 90% de los acuerdos concertados. No quiere decir que está escrito en piedra, todavía se puede mejorar aún más, pero es bueno que se sepa que el 90% prácticamente ha sido aprobado. Hay un 10% que estamos tratando de incorporar. De hecho, el presidente de la República hizo unas recomendaciones hace 2 viernes atrás. Y entre las recomendaciones del presidente, con las cuales coincidimos plenamente, está que esos artículos que no tuvieron nada que ver con la concertación, ni tuvieron nada que ver con la jornada de consulta, salieron de las entrañas del hemiciclo legislativo, sean eliminados. Me refiero a artículos, por ejemplo, mediante los cuales los diputados tendrían esta facultad de nombrar a un superfiscal que los va a investigar al procurador, lo de inmiscuirse en el presupuesto general del Estado,
lo de combinar al presidente de la República a destituir un ministro, o sea, Las claramente improcedentes, inconvenientes, y yo creo que sí son eliminables. Como ya eliminaron, tú recordarás aquellos artículos que se metían con los medios de comunicación y con las universidades, eso fueron eliminados ya. Ok. Entonces tenemos, como decía Bruno, lo que resta de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, Y abril. para más consultas, para más diálogo, y luego 3 debates más, y finalmente la segunda mitad del otro año, llevarle a la ciudadanía lo que vayan los mejores intereses del país. Así es. Bruno Garisto, secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación, Enrique Dobarrio, con nosotros.